Y llega el momento de presentar el primer panel de este congreso que tiene como temática principal abordar los desafíos de los prestadores y efectos post-pandemia. El mismo va a estar presentado por el doctor Alejo Ramallo, director de la Caja de Abogacía por el Departamento Judicial Necochea. Lo recibimos, por supuesto, y le damos la palabra. Buenos días. A continuación, entonces, como recién anunciaba, vamos a dar paso al primer panel que tratará sobre los desafíos de los prestadores y efectos pospandemia. Vamos a recibir a los tres panelistas, la doctora Alicia Canga, el doctor Juan Bautista Torres López y la doctora Patricia Loiano. La doctora Alicia Canga es médica graduada en la Universidad de Buenos Aires, especialista en cirugía general y magíster en Economía y Gestión de Salud de la Universidad de Buenos Aires. Fue subgerente de programas y prestaciones especiales del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados y en la actualidad ejerce los cargos de directora general y directora holding Grupo Olmos de BASA Sociedad Anónima y presidenta de Diaverum Argentina Sociedad Anónima. Por su parte, el doctor Juan Bautista Torres López es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, director general adjunto del área de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, socio y responsable del área de Derecho a la Salud del Estudio Jurídico Torres López Abogados, autor de la Enciclopedia Internacional de Medicina Legal para Argentina, volumen integrador de la Enciclopedia Internacional de Derecho, que en la actualidad se encuentra en proceso. Y es autor de numerosos artículos de doctrina especializada y fuente de consulta habitual en medios de comunicación. Finalmente, la doctora Patricia Loiano es médica y docente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina legal, clínica médica, geriatría y neumonología. Desde el año 1985 se desempeña como perito de oficio en los tribunales del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Doctor y doctoras, con mucho gusto los escuchamos. Decía que dejan al abogado primero, lo dejan solo. Bueno, primero quiero agradecer y felicitar a la Caja por la invitación y por haberme hecho parte de este privilegiado panel con las doctoras. Hice una breve introducción en relación a que soy abogado, no soy médico, y me voy a tener algún desliz jurídico al citar alguna norma, pero procuraré no ser ni solemne ni enciclopedista. A mí hay una idea que realmente me obsesiona bastante, siempre me hace reflexionar, y cuando a veces lo comento encuentro distintas reacciones en una mesa tanto de colegas como de médicos o una mesa familiar. Y es que Argentina es un país que vive en emergencia. Yo sé que quizá decirlo suena pesimista o puede sonar como una exageración. Y aquí es donde me tomo el desliz jurídico de decirles que el decreto justamente 486 del 2002, es decir, hace 20 años, Argentina decretó la emergencia sanitaria. Esta emergencia fue, ya les digo, durante todo este tiempo. El último decreto, y aquí sí me voy a ayudar, es el 867 del 2021, que dilata esta emergencia hasta finales de 2022. Si yo les pregunto a ustedes qué es una emergencia o cuánto se puede vivir en emergencia, no sé, 20 años parece un montón, ¿no? Se mencionó mucho al comienzo, las primeras palabras del doctor Santarelli y también del presidente de la Caja, el tema de la pandemia, que para mí fue realmente una bisagra importantísima. Creo que de alguna forma ahí también casi que nos acordamos lo que era una emergencia, ¿sí? Vimos lo que era una emergencia, hubo una ley incluso, estando vigente la emergencia sanitaria, que mencionaba la emergencia ya no solamente sanitaria, sino también en otro tipo de terrenos, bueno, laboral, etcétera, lo habremos sentido nombrar seguramente. Creo que la pandemia vino a acelerar un montón de procesos, vino a tomarle el pulso a un montón de cuestiones y también vino a medir la estatura real de los sistemas de salud. El doctor Gossaín hacía una introducción interesantísima sobre los sistemas en el mundo y cómo muchas veces nosotros tomamos prestados esos sistemas o emparchamos, ¿sí? Incluso
sin ser una charla sobre amparo, entendemos al amparo también como un parche. Esta declaración de emergencia implicó justamente un parche sobre una Argentina que venía dilatando y prorrogando sistemáticamente con decretos esta emergencia. Creo yo que en este fusible que fue la pandemia, encontramos, por ejemplo, que nos vimos rodeados de incertidumbre vinculada, por ejemplo, en términos y relacionada a los prestadores. En una primera época, si los prestadores podían, por ejemplo, brindar coberturas de salud, transitar en un contexto en el que no se podía transitar libremente. Al principio era todo un desafío, más allá del desafío mismo de la pandemia. Esta incertidumbre se sostuvo durante muchísimo tiempo, pero también vino a marcarnos la incertidumbre en un montón de cuestiones que hacen no solo al derecho de la salud, sino al desenvolvimiento de las prestaciones en materia de salud y las dificultades que tiene justamente este sistema que, valga también la introducción, es un sistema de salud muy fragmentado. Si uno se lo quiere explicar también a un extranjero va a encontrar muchísimas dificultades. No solo porque tenemos hospitales públicos que coexisten o conviven o están vinculados también con obras sociales sindicales, que a su vez también están vinculadas con empresas de medicina prepaga, y todo esto hace definitivamente un contexto de dificultad. Esta incertidumbre que se vivió, y aquí sí me permito darle la palabra a las doctoras, creo que se vivió muy fuerte en términos prestacionales. También naturalmente afectó a las obras sociales, que entre otras cosas sufrieron esa incertidumbre de cómo iba a seguir la cuestión, mientras también se especulaba con cuál iba a ser el tránsito y el curso de esta pandemia y el rol del Estado en toda esta cuestión. Así que bueno, si quieren las dejo a ustedes. No terminaste. No terminé. Me aplaudan que no terminó. No, era pues... No, precisamente me parece que es el momento de un poquito que demos la mirada del médico. ¿Qué nos pasó en la pandemia? ¿Qué nos dejó la pandemia? Que precisamente esa problemática que comentaba el doctor de las obras sociales, obras sociales, prepagas, el Estado, en lo nacional, en lo provincial, que tuvo que hacerse cargo de una pandemia que produjo una disrupción absoluta en todo lo que fue el sistema de salud. Pero ahora que se terminaron los aplausos para los médicos, que nos aplaudían de los balcones y nos cantaban el himno, y igualmente no nos aumentaron los sueldos, pero ahora que se terminó eso, tenemos que ver qué fue lo que nos dejó, qué nos produjo esta pandemia, para que después interpretemos los que nos pueden decir los prestadores de prepagas o de obras sociales, cómo tienen que salir de esto y volver a la normalidad. Pero la pregunta es, ¿la normalidad es la vieja normalidad que teníamos? Me parece que tenemos que llegar a una normalidad distinta que la anterior. Todos decimos, bueno, ¿cómo volvemos a como estábamos antes de la pandemia? Sería un horror que volvamos a ese punto, porque hace 20 años que estamos en crisis, como nos decía el doctor, y realmente la normalidad vieja lo único que demostró fue que era una normalidad que no nos daba calidad de atención, que no nos daba equidad en la atención, y que en definitiva sería un horror volver a ello. Siempre estamos en emergencia, eso es cierto. Los sistemas de salud han hecho lo que pudieron, desde el punto de vista médico se redistribuyó al personal, áreas médicas como la cirugía, las áreas, la cirugía que no fueran programadas, el control de las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, el cáncer, el screening, la detección de cáncer, fueron patologías que no se tuvieron en cuenta en ese momento, pero no por culpa de los prestadores, sino porque no había capacidad para hacerlo. Por otra parte, la gente también tenía miedo de acercarse, como decía el doctor, no se podía trasladar hacia el lugar de atención. Entonces, bajó mucho el control de esas enfermedades no transmisibles. Los diabéticos, los hipertensos, los pacientes en los que había que estudiar la presencia o no de un cáncer, o en aquellos que estaban diagnosticados y había que estudiar cuál era la evolución. Todas esas patologías quedaron de lado. Y lo que es más importante, aquellas enfermedades inmunoprevenibles, o sea, todo aquello que nosotros podemos prevenir con inmunizaciones, o sea, con vacunas. Nos abordamos a la vacuna del COVID, era obvio, había que hacerlo.
a pesar de que en el mundo todavía hay más de 200 millones de personas no vacunadas. Pero bueno, nosotros lo teníamos que hacer, agarramos la vacuna que nos dieron, pero nos detuvimos en eso. Pero, ojo, hay enfermedades inmunoprevenibles como el sarampión, la papera, la rubiola, que los chicos no se vacunaron. Entonces, ¿qué desafío nos trae esta pandemia? Que van a aparecer enfermedades que estaban controladas, como el sarampión, que ya hay un caso, y que estaban erradicadas en nuestro país, y que sin embargo en este momento tenemos el peligro de que haya un brote nuevamente de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque se dejaron de vacunar. Por muchas razones, no podían ir a los vacunatorios porque no había transporte, no nos podíamos movilizar, los vacunatorios en general estaban cerrados por falta de personal. ¿Por qué? Porque el personal de salud fue el primero que se enfermó. Entonces, tenemos en provincia de Buenos Aires 500 médicos muertos por atención de COVID, médicos jóvenes que fallecieron y una gran cantidad que padecieron COVID, se internaron y ahora tienen las secuelas de una nueva patología como puede ser el COVID prolongado, que es un nuevo desafío para la medicina, para las obras sociales, para las prepagas y para el Estado. El COVID prolongado, las secuelas de COVID, de las cuales desconocemos absolutamente todo, porque es una enfermedad nueva. Es cierto que algunas disminuyeron, por ejemplo, la atención por accidente de tránsito, porque la gente no podía transitar. Entonces disminuyó, obviamente, la frecuencia de esa patología. Las patologías respiratorias estacionales, todos nos pusimos barbijo, entonces no nos contagiamos esas enfermedades estacionales que nos contagiamos toda la vida. Bien, esta es una realidad que nos planteó la pandemia, la cual tuvieron que resolver los prestadores como pudieron, algunos muy bien y otros como pudieron. Y fundamentalmente tenemos que pensar que esta nueva normalidad a la que nosotros tenemos que acceder es una nueva normalidad que tiene que cambiar. Es obligatorio que cambien las reglas de juego. No podemos volver a las anteriores. Tienen que cambiar. Los desafíos son muchos. Tenemos un personal de salud agotado, absolutamente agotado. Tuvo 2 años a full y el que no quedó en el camino lo hacemos trabajar ahora y no da más. Tenemos puestos que no se han cubierto, residencias que no se cubren porque el residente con sueldos escasos y con desafíos como fue la pandemia donde tenían que trabajar a destajo, no se han cubierto los cargos. Tenemos menos cantidad de personal médico, no tenemos enfermeros y las universidades, sobre todo las de provincia, han comenzado a tener escuelas de enfermería con una calidad muy baja en cuanto a la preparación. Nosotros creo, doctora, que en otra época le diríamos auxiliares de enfermería y no enfermeros o licenciados en enfermería. Y tenemos que pensar que el paramédico es fundamental, sobre todo en estos casos de pandemia o de grandes crisis. Y la pandemia nos ha dejado esto, nos ha dejado una disrupción, un desastre en el sistema de salud que viene a sumarse al desastre que teníamos en el sistema de salud anterior. Entonces, yo creo que hoy el desafío es revertir todo esto, pero llevarlo a una nueva normalidad, o sea, llevarlo a un sistema de salud mucho más equitativo y de mucha más calidad, de muchísima más calidad, porque no estamos brindando una calidad. Y estoy hablando de calidad dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Como decía el doctor Gossaini, tenemos que ver qué posibilidades tenemos de brindarle buena calidad de salud a los individuos. Porque todo este gasto, imagínense una institución que tenía un presupuesto para material descartable, por ejemplo, durante la pandemia se fue a las nubes ese presupuesto, porque todo el barbijo, el camisolín, los guantes descartables, o sea, fue incrementar un presupuesto que no estaba previsto. Entonces, todo este gasto, el aumento de la luz, de la gas, de los salarios, donde realmente los prestadores de salud tienen muy poca injerencia en lo que es las discusiones salariales o las discusiones gremiales, muy poca por no decir nada, reciben entonces una serie de incrementos de presupuesto a los que no se pueden cubrir. Entonces, a partir de ahí nos empiezan a surgir nuevas enfermedades que no pudimos prevenir en su momento. Entonces el enfermo de cáncer que lo podíamos tratar en un estadio precoz y podíamos tal vez curarlo o por lo menos evitar grandes
alteraciones de salud, lo agarramos hoy, cuando recién puede empezar a controlarse, en unos estadios muy avanzados, donde ya hacemos medicina paliativa con un gasto en salud muy alto. Entonces creo que, como para el ingreso de lo que vos estabas hablando, decir que la pandemia lo que hizo fue una disrupción total del sistema de salud. Pero ojo, no volvamos a lo anterior, ¿no? Volvamos a algo superador. Hola. Yo realmente no creo que se pueda volver a lo anterior. Realmente no creo que sea posible volver a lo anterior. Creo que también, de alguna forma, nos quitamos un poco esa idea romántica de que de esta salimos mejores, que era una idea que tuvimos o popularmente se tenía. Pero creo que de alguna forma la pandemia también no solo aceleró el proceso, sino midió la estatura real y puso al descubierto un montón de falencias que estaban, en principio para algunos de los operadores al menos que trabajamos en salud o tenemos algún tipo de injerencia en el sistema, que conocíamos, no era algo sorpresivo. No sé cómo lo ve la doctora Kanga. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo voy a poner un poco de romanticismo porque soy un poco romántica y les voy a contar, no sé si hay algún médico en el auditorio que haya estado en la trinchera, como le decimos nosotros, pero les voy a contar algunas cosas de las que pasaron. Creo que se los contaba a ellos también antes en la previa. Ustedes todos deben haber visto en la tele cuando fue el tema de los geriátricos, que fue por allá principios del 2020, ya ni me acuerdo, porque la pandemia nos tiene como 2 años medio borrados de nuestras vidas. El tema de los geriátricos fue como la primera emergencia o superemergencia que tuvimos que salir como prestadores a cubrir. La empresa para la que yo trabajo tiene muchos sanatorios que principalmente se ocupan de la seguridad social, gerencia sanatorios de la UOM, tiene un sanatorio en Capital que es el Centro Gallego, que tiene aparte de la seguridad social y PAMI, también tiene algunas prepagas como OSDE, Galeno, bueno, todas las que ustedes conocen, Swiss Medical. Cuando fue, somos privados, cuando fue el tema de los geriátricos, en el Centro Gallego, que está en Pasco y Belgrano, no sé si ustedes lo conocen, había 1,5 cuadras de fila de ambulancias. Había ambulancias del SAME, había ambulancias de Acudir, había ambulancias privadas, había ambulancias. Los pacientes ingresaban y nadie les preguntaba qué obra social tenían ni qué prepaga. Los pacientes se atendían igual. Y así ocurrió durante varios de esos episodios como medio rimbombantes que vimos en la televisión, ¿no? De esas cosas que había que salir a cubrir, también el brote que hubo en la Villa 31. ¿Y qué nos dejó todo eso? A los que estuvimos de este lado, ¿no? A los que estuvimos atendiendo pacientes, estábamos ahí adentro. ¿Por qué? Porque yo soy cirujana, no hago asistencia, o sea, no hago clínica, ¿no? Pero por el estrés que tenía el sistema de salud, tuvimos que ponernos todos los tediosos equipos de protección personal y salir todos a cubrir las necesidades que estábamos teniendo en ese momento. Y salimos y empezamos a trabajar de manera desordenada, en un imperfecto desorden, pero que finalmente dio resultado entre el público, el privado y la seguridad social. Porque esta cosa disruptiva que nos dejó la pandemia, y esta cosa que nadie sabía para dónde íbamos, no sabíamos ni siquiera de qué se trataba el COVID, porque era una gripeciña o era un virus, no sabíamos qué pasaba. Y nos obligó a todos a trabajar en un imperfecto desorden, pero finalmente trabajamos todos como piezas de una gigante maquinaria que es el sistema de salud. Entonces, indudablemente que hubo un montón de problemas que trajo esta pandemia, que fue el no tratamiento de las enfermedades crónicas. Los pacientes, les voy a contar otra anécdota, nos llegó una ambulancia a uno de nuestros centros de salud con un paciente con un infarto en curso y no se quiso bajar de la ambulancia.
porque estábamos en plena pandemia y no se quiso bajar de la ambulancia. El paciente se volvió a la casa sin tratamiento. De esas hubo un montón de anécdotas de esto que nos pasó en el durante, en el mientras tanto. El sistema de salud súper estresado, el sistema como todo, ¿no? Los médicos, o sea, el personal de salud, los recursos, los prestadores, todo estaba súper estresado y trabajando al máximo posible, a límites inimaginados, con escasez de recursos, con cosas que costaban 45 pesos pasaron a costar 500, se peleaban, nosotros somos prestadores muy grandes, la empresa para la que yo trabajo es un prestador muy grande, nosotros manejamos 800.000 cápitas entre todas las obras sociales que manejamos, y intentamos directamente ir a China para comprar los elementos de protección personal, que todos, había hasta casi un mercado negro de barbijos N95, no sé si se acuerdan de eso, y se peleaban en China por los contenedores. Habíamos hecho toda la gestión y en China, en el momento que estaban por embarcar el contenedor, venía otro y lo pagaba más caro y te quedabas sin la compra que había. Todo eso pasó hace poquito, hace 2 años. Eso estresó el sistema de salud al máximo posible. Entonces, si creo que hay algo que nos tenemos que replantear ahora, y yo había notado acá algunas cosas que fueron diciendo en las charlas anteriores, ¿no? Algunos como unos disparadores. Máximo estándar posible para acceder. Sistemas de salud. Hablamos de sistemas, no de sistema de salud. Sistemas. Hay varios subsistemas. Hay varios subsistemas dentro de un sistema. Tenemos el sistema nacional, el sistema provincial, el sistema municipal, tenemos la seguridad social, tenemos las prepagas. Derecho colectivo. Decisiones individuales fue otro tema, ¿no? Como el tema de los amparos, cómo se toman decisiones individuales sin tener la visión colectiva de todos estos sistemas de salud. El doctor Santarelli dijo, y es algo que nosotros como médicos lo sufrimos bastante, la doctora en su rol de médica legista lo debe de sufrir mucho, más de 30 leyes que regulan la prestación de salud. ¿Eso está bien? 30 leyes que regulan la salud, además de las leyes troncales, recursos finitos, interés en la prevención, lo que les hablaba recién, lo que le hablaba la doctora. Volvimos a pensar en el rol del sistema de salud, en el rol de los prestadores y en el rol del individuo en la prevención. Porque, como bien dijo el doctor, un paciente diabético, ¿es culpa del sistema de salud que el paciente no haga ejercicio y coma exceso de dulces? ¿Estamos haciendo la comunicación adecuada? ¿Es el Estado el que tiene que comunicar y disparar las campañas para que tengamos una adecuada prevención y eso no estrese aún más, o sea, que eso redunde en no estresar más el sistema de salud? Está claro que es mucho más barato prevenir que tratar. Cuando tratamos ya estamos al límite de los recursos. Entonces, creo que no podemos volver al sistema anterior. Creo que si hay algo que nos dejó de la pandemia, aparte de las anécdotas de color y del romanticismo del estrés del equipo médico y demás, si hay algo que nos dejó esto es, tenemos que sentarnos todos los que somos responsables adentro y afuera, o sea, los que trabajamos adentro del sistema de salud y los que trabajan afuera, en el Poder Judicial, en repensar el sistema de salud. Eso es lo que nos dejó la pandemia. ¿Podemos volver al sistema anterior? ¿Qué pasó? Me decía la doctora. ¿Qué les pasó a ustedes como prestadores cuando terminaron? Y tiende a volver, la inercia hace que tienda a volver a lo anterior. ¿Con qué? Con más deuda. Yo siempre digo que pasó la pandemia, bajó la marea y dejó un montón de cosas en la playa. Y empezás a separar lo que te podés quedar de lo que no te podés quedar. Pero indudablemente, y mi reflexión como prestadora de salud, como gestionadora de recursos en salud, que son absolutamente finitos, muy finitos y cada vez más finitos, y son cada vez más, la porción de la torta es cada vez más chica para dar una prestación cada vez más amplia. ¿Por qué? Porque aumentó la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque hay mucho avance en tecnología, porque
es el camino a donde vamos. La población tiene una expectativa de vida mucho mayor, entonces, por lo tanto, tenemos que pensar en políticas de salud y en una estructura del sistema de salud que tenga 30 años vista, ¿no? Que piense para pasado mañana cómo vamos a hacer para pagar un amparo. Creo que si la reflexión que tenemos que dejar como prestadores y la obligación que tenemos nosotros como actores del sistema de salud es en aprovechar esta crisis que fue la pandemia, esta crisis y este estrés máximo que vivió el sistema de salud para repensar, y no sé si usaría el eslogan de volver mejores, porque es medio como un cliché, pero sí repensar en que necesitamos llegar al estándar máximo y necesitamos redistribuir los recursos y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos. Antes de la pandemia no lo tuvimos. Durante la pandemia logramos trabajar, el público, el privado, logró trabajar ante la urgencia, logramos hacerlo. ¿Por qué no podemos pensar que es lo que nos queda para trabajar, o lo que nos resta, o en lo que debemos trabajar de cara a esta post-pandemia o esta peripandemia? Porque yo creo que todavía no salimos de la pandemia, estamos en la peripandemia. Esa es la reflexión que les dejo, este es mi aporte que les puedo hacer a esta charla. Les agradezco muchísimo la invitación y los invito a que cada uno de ustedes, como usuarios del servicio de salud o en posiciones que tengan alguna posibilidad de decidir, lo hagan y dejemos un sistema de salud fuerte, dejemos un sistema de salud eficaz y dejemos un sistema de salud donde haya no igualdad, sino equidad. Muchas gracias. Yo creo que... Este es bueno, este es de los buenos. Bueno, soy el malo. Creo que en esto la doctora nos puede ayudar, porque vos hablaste en un momento de hacerte cargo de los amparos. Como prestadora tiene que ser importante, lo hablábamos antes de la charla y justamente la doctora decía el gasto importante que tienen las instituciones en el pago de los amparos. Y creo que acá sí tenemos un punto que tenemos que discutir todos, ustedes como juristas y nosotros como médicos. Creo que esa es una conexión muy importante y que no la tenemos, porque de pronto a un paciente oncológico, vamos a decir, ¿no? Estoy hablando de una patología que está muy normatizada porque trabaja con esquemas de trabajo, con protocolos muy estandarizados, que están en un buen nivel y protocolos estandarizados internacionalmente. De pronto un oncólogo le propone al paciente o al familiar una droga que está en estudio, que todavía no se demostró que es efectiva o que tiene una efectividad muy superior a la que se está usando en los protocolos actuales. Entonces, ¿qué hace el paciente o la familia? Un amparo de salud a la medicina prepaga o a la obra social o al Estado, en el otro caso, si se atiende en la salud pública, y pretendiendo tener acceso a esa droga que, no sé, está en Boston o que se descubrió en Boston y que apareció en el último paper que leímos la semana pasada, donde decía que tenía un 0,01% mejor de efectividad que los protocolos que estamos usando, pero que a la prestadora le cuesta 500 veces más que el protocolo que estamos usando. Entonces, en el amparo nosotros vemos que de pronto el derecho a la salud y el derecho a la mejor atención de salud, al mejor estándar posible, se le otorga a ese individuo esa droga que realmente desde el punto de vista médico no era tan superior a lo que nosotros usamos actualmente y tampoco le genera al paciente una mejoría tan importante como la que se pretende. Entonces, esa droga que sale 5, 10, 100 veces más que la que nosotros estamos usando, como decía el doctor Gossaini, le está sacando al resto de los afiliados. No olvidemos que tanto la prepaga como la obra social, como el sistema de salud estatal, es un sistema solidario, o sea que todos aportan y necesitamos una equidad, que todos tengamos el mismo nivel o la misma calidad de atención. Al darle a ese individuo eso, nosotros estamos quitando del presupuesto drogas, medicamentos o instrumentos o estudios que son para el resto de los afiliados de esa
que tienen el mismo presupuesto, diríamos. ¿Cuál es el tema? El tema es, entonces, preguntarnos, esto mucho se ve, sobre todo, doctora, usted lo tendrá que ver cuando estamos hablando de los geriátricos, ¿no? De la internación en geriátricos. Yo quiero que mi padre se interne en el geriátrico más lindo, que me queda más cerca de casa, que lo puedo ir a visitar más seguido, y no el que me ofrece la prestadora, el que me ofrece el PAMI. Ustedes son prestadores de PAMI, ¿verdad? Bueno, yo creo que la justicia lo que tiene que hacer es ver que, los geriátricos, supongamos en este caso, estén habilitados con toda rigurosidad, pero a los fines de la atención del anciano, tenemos que ver si ese otro geriátrico más lindo, mejor ubicado, le está brindando desde el punto de vista de la salud una mejor calidad de vida a ese anciano, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, doctora, pero son ustedes los médicos los que le proponen al paciente ese último tratamiento, esa prótesis alemana en vez de la prótesis nacional. ¿Y eso por qué es? Bueno, muchas veces es por miedo a la justicia. ¿Por qué por miedo a la justicia? Porque el familiar me dice, doctora, mi padre de 83 años le van a hacer un reemplazo de cadera, me están ofreciendo la prestadora la prótesis nacional, por ejemplo, pero ¿esa es la mejor que hay? Si yo le digo que sí, estoy mintiendo, me va a hacer un juicio de mala praxis y después voy a tener que pagar con mi patrimonio, mi título, mi auto, mi departamento, el haberle dicho que eso era lo mejor que había. No es lo mejor que había, la mejor es esa alemana, que le sirve hasta a Nadal para jugar al tenis, diríamos. Ahora, en este señor, en tu padre de 83 años o 82, de movilidad reducida, con una expectativa de vida corta y con una actividad prácticamente nula, ¿se justifica esa otra prótesis? No. Ponele la nacional, que va a durar 10 años, y bueno, 10 años no sé si es la expectativa de vida que tenga este señor. Entonces, ¿por qué nosotros lo proponemos? Bueno, porque les tenemos miedo a los juicios de mala praxis, o a que después nos diga el familiar, usted no me dijo que estaba la droga de Boston, que era nueva, pero que estaba en estudio, pero que tal vez podría haber curado a esta persona. Se agarran con los abogados al final. Claro. Se la agarran con los abogados al final, por eso. No, pero digo, los médicos se la agarran con los abogados al final. Nosotros un poco yo acá tengo que salir en defensa porque acá... Estás en inferioridad de consigna. Nosotros un poco los médicos decimos que hacemos medicina basada en la jurisprudencia. Nosotros ejercemos la profesión, y acá me hacen así, hacemos medicina basada en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos, primero que los médicos no estamos formados en el derecho, tenemos un enorme agujero en el nivel de la formación en todo lo que es los aspectos legales del ejercicio de la profesión. Entonces tenemos un profundo desconocimiento cuando ingresamos a la práctica médica, entonces hacemos mucho medicina basada en la jurisprudencia. Y hacemos porque no me va a hacer un juicio, entonces le meto una prótesis de tantalio a un señor de 90 años cuya expectativa de vida estadística es de 10, pongámosle, y le quito recursos a un niño de 12 que le tengo que asignar por un programa de discapacidad alguna que otra cosa. Y eso no es culpa ni de los abogados, ni es culpa de la justicia, ni es culpa... Eso es un trabajo interdisciplinario, no es ustedes contra nosotros o nosotros contra ustedes. Es un trabajo interdisciplinario un poco de mirar el todo, no mirar el caso particular. Yo alguna vez, mientras hablaba el doctor, alguna vez tuve que participar o me han pedido que haga alguna pericia o que me expida sobre alguna cuestión y siempre me expido que no corresponde. Y el juez después me termina de decir, se lo voy a dar porque ¿qué voy a hacer con este señor que está acá? Entonces le digo, alguno que otro que era, digo, ¿y para qué me preguntás? Te estoy diciendo que no. Entonces no me pregunte, y bueno, se lo doy, porque si no, ¿cómo le voy a decir que no le voy a dar la droga para la hipertensión pulmonar que está en Boston, que cuesta $1 millón? Total, se la doy, y después cierro la puerta, tiro la bomba y veo qué pasa. Por allá están el grupo de abogados que trabaja con nosotros y están todos los días recibiendo toda clase de grupo y factor de amparos y de reclamos judiciales. Pero creo que, de vuelta, vuelvo a lo que les decía antes, me parece que es un debate que tenemos que dar todos. No es unos contra otros, no son los jueces contra nosotros, nosotros contra los jueces, es todos nos tenemos que sentar y repensar qué estamos haciendo con los recursos del sistema de salud que son finitos. También, muy doctora, finitos. Perdón, creo que también que es un tema, discrepo en varias cosas que se estuvieron diciendo.
Creo que hay muchos médicos, a ver, como muchos abogados que tal vez se lanzan a la aventura de un amparo, conociendo o incluso sin estar convencidos del derecho que se tiene. También creo que hay muchos médicos, que me parece que también lo sabemos, que tienen compromisos, que tienen compromisos comerciales. Creo que muchas veces también parte de la fragmentación del sistema, de un gran desconocimiento de un montón de cuestiones. No tienen por qué conocer esto los médicos, ni debe, por ejemplo, que sé que también existe esa presión sobre los profesionales y ese temor a una mala praxis que en rigor y en lo técnico jurídico no procede cuando algo no sale como nosotros pretendemos o como dice el manual que debería suceder. Es bastante más complejo, pero de alguna forma esta fragmentación del sistema, esta desigualdad, creo que también es parte de este desafío a futuro y que nos puede llegar a dejar la pandemia. Yo creo que hay que definitivamente que rediscutir, hay que también rediscutir el rol del Estado, hay que rediscutir la función de las obras sociales, hay que rediscutir también los recursos y cómo llegan los recursos y el enlace con las empresas de medicina prepaga, hay que rediscutir el Fondo Sur, hay que capacitar en relación a los reintegros, también a la responsabilidad de los legisladores cuando, entre otras cosas, sacan una ley. Digo, insisto, no me quiero hacer cargo también de esto, que en líneas generales los legisladores suelen ser abogados. También hay muchas veces una irresponsabilidad en esos términos. También hay muchísima irresponsabilidad de muchísimos agentes del seguro y hay, para mí, mucha información cruzada, mucha especulación, por ejemplo, en torno a los tratamientos y la eficiencia. Hay campañas para obtener medicamentos en el exterior, eso es un criterio que hoy, por ejemplo, está muy sólido en la jurisprudencia. En líneas generales, si hay un tratamiento alternativo en el país, se suele ir por el tratamiento más allá de, digamos, la cuestión netamente técnica. Y después hay otras cuestiones que hacen definitivamente al sistema y a las interpretaciones. El doctor hablaba de forum shopping. Yo cada vez que viene un cliente, esto del lado privado y no del lado de la obra social, cuando a alguien le consultan cuál es el criterio en este sentido, hay que ponerse a ver el criterio de ese fuero. Y es más, hay juzgados que tienen criterios diametralmente opuestos. Y acá también hay otra cuestión importantísima. Ustedes decían que muchas veces resuelve en base a la jurisprudencia. Si bien hay muchísimas leyes y ese sistema es absolutamente fragmentado porque hay una ley de obras sociales, hay una ley de empresas de medicina prepaga, hay un PMO, hay una ley de enfermedades poco frecuentes, hay una ley de diabetes, etc. Hay prácticamente leyes por cada una de condiciones o enfermedades que realmente es muy, muy vasto ese universo. Aún así, las principales bases del derecho de la salud son creaciones jurisprudenciales o que parten de la jurisprudencia con muchísima base en doctrina, pero aún así, habiendo todo un entramado que se ha desarrollado de forma muy profusa a partir de los años 90 con el estallido de las empresas de medicina prepaga y la necesidad que se ha visto planteada de regular la cuestión de la salud, también enmarcada con el consumo, que hoy también es otra materia muy, muy novedosa o que viene a cambiar ese marco. El marco del derecho a la salud es un marco reciente. O sea, nos agarra este florecer del derecho de la salud en medio de una pandemia que de alguna forma, y en base también a estos desafíos que se pueden llegar a plantear, y este reconversar, yo creo que puede llegar a ser una oportunidad. Bueno, una mirada romántica también. Sos romántico, finalmente. Claro, una mirada romántica porque han bajado 10.000 millones de pesos para patologías inmunoprevenibles en el último presupuesto. Entonces, si yo estoy diciendo que aquellas enfermedades, que aquellas enfermedades que puedo prevenir con vacunas le estoy bajando el presupuesto, quiere decir que voy a tener menos vacunas. Entonces quiere decir que esas enfermedades pueden llegar a incrementarse. Entonces digo, además de la justicia y de los médicos, no nos olvidemos que está la pata fuerte de este conflicto y que es la política, la pata política. Y yo creo que todos estamos subordinados a esa pata política, ¿no es cierto? Tenemos menos presupuesto en salud y miren el planteo que estamos haciendo de en qué circunstancias está la salud y encima nosotros le sacamos presupuesto. Entonces, no nos olvidemos de la pata política. Nosotros tenemos una relación, abogados y médicos, ¿no? A través de los médicos que actuamos en la justicia como médicos legistas. Siempre tenemos una relación. Tenemos que tener
de pronto un poquito más fluido, como decía la doctora, repensar, charlar, pero no nos olvidemos de la pata política, porque sin esa pata nosotros vamos a seguir discutiendo entre nosotros, nos pondremos contentos, haremos catarsis, así como la que estamos haciendo ahora muchas veces, pero no vamos a poder realmente solucionar. O sea, me parece espectacular que tengamos la mirada de que esto puede mejorar, pero nos está faltando una persona discutiendo acá, ¿no? Me parece que nos está faltando alguien que nos dé una mirada desde el punto de vista de cómo va a distribuir los recursos para que se pueda llevar a cabo. Me parece interesante también esta visión. Quiero decir, y esto no es por tampoco una defensa corporativa, pero muchísimas veces los abogados que somos quienes hacemos planteos o quienes nos defendemos de planteos, no somos parte de la discusión, muchísimas veces. Esto es algo que he tenido la oportunidad de sugerir muchas veces cuando se discute en relación a las funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, que hoy es un organismo que también sufrió muchas especulaciones en torno a sus cambios, es la férula del Ministerio de Salud en este tipo de cuestiones, tiene también muchas veces un papel testimonial. ¿Cuál es el rol? Bueno, solo de los médicos que terminan ejecutando o teniendo que opinar sobre cuestiones a veces jurídicas y sobre los abogados que no tenemos que excedernos tampoco en la cuestión técnica y por eso es que nos respaldamos mucho en los médicos. Seguramente la mesa es muchísimo más grande. Creo que también hay que saber que esta es una materia dinámica. Nosotros vivimos en un país que particularmente corre siempre detrás de la pelota. Entonces a veces pasa también esto que es que un medicamento no está incluido o no está aprobado todavía en el MAT, se denuncia como de avanzada o todavía experimental y en realidad es un tratamiento que está bastante probado o parecería ser eficiente. De todas formas, esa conversación debería también formar parte los médicos, los abogados, eventualmente la justicia, y apelo sí fuertemente a la responsabilidad muchas veces de los legisladores. Yo soy de la idea de que muchas veces tener una ley mala es peor que no tener una ley, porque a uno le genera la sensación de que tiene una protección que en rigor no tiene. Que esto es un caso particular, ¿no? Cuando estaba en debate la interrupción voluntaria del embarazo, la aplicación y el control de esa norma, de la correcta aplicación y el correcto desarrollo, definitivamente marcan si es una ley que funciona o no funciona. Y que una ley no funcione, o que una ley o un entramado normativo haga que un sistema no funciona, definitivamente nos hace creer también que tenemos un sistema que funciona, pero en realidad no funciona, que es, de alguna forma, y acá retomo con la idea del inicio, esta idea de la emergencia, ¿no? Naturalizamos la emergencia, vivimos en emergencia, el sistema anda con una rueda de auxilio, hoy seguimos teniendo una rueda de auxilio, parece que empezamos a salir de la pandemia y que, bueno, que todo volvió a la, entre 1 millón de comillas, normalidad, pero bueno, pasan estas cosas. El presupuesto que se le otorga por ejemplo, a la salud, ¿no? ¿Cuál es el trato que reciben? ¿Cuál es la capacitación que reciben los agentes? Y acá sí lo veo desde la visión también de la obra social. ¿Cuál es la capacitación que están recibiendo? ¿Cuál es el nexo? ¿Sí? ¿Cuál es la voz que tienen a veces esos agentes o esos prestadores frente a gente que decide en el plano normativo y que tal vez, o vamos a ser francos, o nunca litigó o no tiene experiencia tampoco en cómo funcionan los engranajes de la salud? Bueno, yo creo que ya los aburrimos lo suficiente como para que salgan a pagar su medicina prepaga en forma urgente. No, le quería agregar a lo que dijo el doctor, y es algo que también desde la comunicación y la política, entendida como una ciencia en realidad, no como políticos, es que la gratuidad, ¿no? Esto se habló mucho cuando fue con el IVE. Gratuito, no es gratuito. Alguien lo paga. O sea, tener un acceso gratuito iguala y equipara y da equidad, pero no es gratuito. Ese es otro error que venimos como acumulando todo el tiempo y hablando de gratuidad. El sistema de salud no es gratuito. Alguien lo paga, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, los paga el Estado asignando o quitando recursos. Entonces me parece que las charlas son muchas que tenemos que dar. Coincido con la doctora que falta acá la pata política, faltan los que tienen que también hacerse cargo y tomar decisiones. Y otra cosa, coincido mucho en que es muy malo tener una ley mala.
es preferible no tenerla. Así que bueno, no sé si yo por lo pronto ya terminé, mucho para cirujana. Para mí se opera o no se opera, eso es todo. Gracias.